Esta ayer se las comentaba. La verdad es que este texto a mí me gustó mucho. Y mire, esto evidentemente yo lo escribí ayer, lo mando a los periódicos de provincia. Hay muchos periódicos que difunden nuestro trabajo. Y lo mando también a La Silla Rota, etcétera, todos los, ¿no? Y lo mando a nuestra página, La Otra Opinión. Pues hoy en la mañana hablo yo aquí, le voy a hacer una precisión cuando esté en esa parte del texto, diciendo que los dueños de los medios pues son obsequiosos con el presidente para despedir a los periodistas. Y la mañana de hoy, justo, se despedía de Milenio una columnista muy crítica que apenas en su anterior artículo, ahorita me acuerdo el nombre, que apenas en su anterior artículo habló de Pemex, de la crisis espantosa que nos está llevando a Pemex, diciendo que era un berrinche del presidente y que era un barril sin fondo Pemex. Bueno, pues hoy se despide. Entre usted las páginas de Milenio y ahí viene la despedida de esta columnista, ¿no? Ahorita me acuerdo el nombre. La lista negra para satanizar a críticos. Ningún presidente mexicano había llegado al extremo de amedrentar a los periodistas de manera pública y en cadena nacional de televisión. El mayor exceso de un presidente contra los críticos fue el mítico "no les pago para que me peguen" de José López Portillo. Esto lo hizo en una celebración del Día de la Libertad de Expresión. Hoy otro López, pero en este caso Obrador, señaló por su nombre y apellido a sus críticos, a los que metió en su particular lista negra, al tiempo que exaltaba a quienes lo aplauden. Es decir, el presidente mexicano confirmó que el suyo no es un gobierno democrático, sino una vulgar tiranía intolerante a la crítica. Y es que en los regímenes totalitarios, en los gobiernos fascistas y en las dictaduras, todo aquel ciudadano, grupo social o partido opositor que expresa una opinión contraria al régimen es considerado subversivo, neoliberal, enemigo del pueblo, peligroso y sobre todo contrario al cambio. En la mayoría de las dictaduras, por no decir que en todas, los nombres de los críticos, los opositores, los subversivos y quienes acusan las pulsiones perversas del dictador son metidos al saco común, conocido históricamente como la lista negra, que supone el inventario de los enemigos del régimen. Pero la lista negra tampoco es exclusiva de los regímenes dictatoriales, del llamado socialismo o comunismo, no. En Estados Unidos, por ejemplo, en el periodo negro del macartismo, así conocido por el ultraconservador senador norteamericano Joseph McCarthy, los llamados enemigos de Estados Unidos, a los que se catalogaba como izquierdosos, fueron parte de una lista negra y perseguidos bajo el presunto cargo de comunistas. Entre otros fueron perseguidos Charles Chaplin, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, además de directores como John Huston y guionistas como Lynn Lander. Lo cierto es que la alusión a una lista negra de políticos, periodistas, enemigos, empresarios o adversarios es propia de una dictadura. Más aún, una lista negra es la confirmación de la venganza o el rencor social que no tienen cabida más que en las dictaduras, en los gobiernos represores o en las tiranías. Por ejemplo, en el fascismo italiano, durante el terror dictatorial de Mussolini, la lista negra era reservada por los periodistas y los opositores, a quienes el dictador amenazaba de manera cotidiana en la plaza pública. Eso le recuerda algo, seguramente. Incluso el dictador italiano, verdadero alter ego de López Obrador, ordenó el asesinato de los más reputados opositores y periodistas, crímenes de Estado que cínicamente reconoció el propio Mussolini, quien llegó al extremo de convertirlos en actos heroicos. En el caso de la dictadura de Hitler, la lista negra incluía una mayoría de judíos, entre quienes había periodistas, opositores, artistas, empresarios, millones de ellos asesinados por la mente criminal del dictador Hitler.
En la España de Franco, la lista negra la integraban sobre todo los republicanos y disidentes, miles de españoles muertos en fusilamientos sumarios por el delito de disentir y oponerse a la dictadura, crímenes que por años fueron ocultados al mundo. En Chile, la lista negra la nutrían quienes se oponían, criticaban, apelaban a libertades básicas y miles dieron la vida por esas libertades elementales. Hoy, en el México de López Obrador, la lista negra está reservada, igual que en el caso de los sátrapas de la historia, para periodistas, intelectuales, críticos y opositores. Pero contrario a la mayoría de las dictaduras, la lista negra de López Obrador va de la mano de los dueños de los medios, quienes hacen parte del trabajo sucio del dictador. Así, por ejemplo, luego que el dictador señala con el índice flamígero, sea en sus mañaneras o a través de una persecución en redes, como ocurrió en el caso de Ricardo Alemán, cuando señala a tal o cual de sus críticos, no pocas empresas obsequiosas con el tirano se apresuran a despedir a los señalados. La columnista a la que hago referencia, a la que hice referencia al inicio, se llama Bárbara Anderson. Escribe sobre economía y en su colaboración más reciente, de hace unos días, antes de su despedida de hoy, le pone una golpiza a la Secretaría de Hacienda por el desastre que es Pemex. Y bueno, pues hoy se tuvo que despedir. Al final de cuentas, cuando López Obrador recurre a la exhibición pública de una lista de periodistas articulados, una disculpa, sí, estamos ya. Estamos al aire, le ofrezco una disculpa, tuvimos un brinco en la transmisión. Yo le estaba leyendo el texto Lista Negra para satanizar a críticos, no sabemos todavía qué fue lo que ocurrió, pero estamos ya de vuelta. También le estaba diciendo que quien hoy renunció del periódico Milenio, se despide hoy, se llama Bárbara Anderson. Es una articulista, una columnista del área pues económica, y apenas su más reciente artículo daba cuenta de el desastre que es Petróleos Mexicanos con el actual gobierno. Curiosamente, hoy ya no trabaja en Milenio. Entonces le decía, por ejemplo, que al contrario de la mayoría de las dictaduras, la lista negra de López Obrador va de la mano de los dueños de los medios, quienes hacen parte del trabajo sucio del dictador. Así, por ejemplo, luego que el dictador López señala con el índice flamígero, sea en sus mañaneras o sea en una persecución mediática, como ocurrió en el caso de Ricardo Alemán, cuando señala tal o cual de sus críticos, no pocas empresas obsequiosas con el tirano se apresuran a despedir al periodista señalado. Al final de cuentas, cuando López Obrador recurre a la exhibición pública de una lista de periodistas, articulistas e intelectuales críticos de su gobierno, en espera de que sean despedidos, confirma que el suyo no es un gobierno democrático, sino una dictadura, al tiempo. ¿Qué le pareció? Los dueños de los medios están de rodillas ante el presidente, y cuando el presidente les dice, no quiero a este cabrón, va para afuera. Y no tenemos ninguna protección los periodistas. En la mayoría de los casos, la despedida es amable. Yo me despedí amablemente de todos lados, porque a mí me enseñaron a ser educado. ¿Sí? Yo no puedo salir mentándole la madre a alguien que me abrió la puerta de su casa, aunque luego me haya dicho, ya no te quiero aquí, está bien, tiene el derecho de hacerlo, pero yo también tengo el derecho de criticar
a esas empresas. ¿No le parece?